Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Nayara y hoy me gustaría hablaros de las lecturas que he hecho durante el mes de marzo. Porque bueno, yo sé que hoy es, cuando vosotros veáis este vídeo, me parece que será 30 o 31, con lo cual el mes todavía no habría terminado. Pero bueno, la cosa es que casualmente ha dado la situación de que he terminado los 3 libros pues hace un par de días y hombre, ya para los días que me quedan de marzo no iba a entrar ningún libro más en la lectura del mes de marzo. Así que bueno, que he decidido que mejor lo publico ya hoy el wrap-up y así no se me olvidan las cosas que quiero comentar de los libros, porque es verdad que no han sido muchos, pero han sido lecturas bastante interesantes y de las que tengo mucho que comentar. Así que nada, que no me apetecía dejarlo para la semana que viene y como que se me desperdigase un poco la sensación y el hype del momento. Así que bueno, espero que lo entendáis y nada, que voy a ello. Bueno, pues este mes de marzo he leído un total de 3 libros. 2 libros que he leído por mi cuenta, que ha sido la lectura conjunta que hemos realizado en el Club Literario de Capítulo 16. El primer libro del que me gustaría hablaros y el primero que terminé se trata de la tercera parte de la saga del Tensorado de Neon Jung. En este caso se llama El descenso de los monstruos. Y bueno, pues eso, que como es una tercera parte de trama en sí, no me apetece meterme demasiado, pero bueno, sí que me gustaría contar un poco la sensación que me ha dado. Y es que a mí este autor siempre acaba sorprendiéndome. Creo que este libro en sí, dentro de esta saga, es como si fuera un capítulo aparte. Es como cuando tú estás viendo una serie y de repente hay un capítulo que dedican a personajes que son como secundarios. Bueno, pues esto es un poco lo que hace este autor. Y es que básicamente nos quita el foco de atención de los protagonistas que venían siendo principales en los 2 libros anteriores y nos lo traslada a una investigadora que va a estar, pues, como bien indica su nombre, investigando un caso. Porque bueno, parece que ha habido como un golpe terrorista en una especie de instituto en la que se llevan a cabo experimentos. Y ella pues eso, como que ha habido una explosión y va a investigar básicamente qué es lo que ha sucedido. El libro está escrito en forma epistolar, es decir, a partir de capítulos de diario, de cartas y cosas así. O sea, no es como una narración lineal, sino que cada capítulo pues lo vamos a ir viendo en una forma, en una estructura diferente, pero bueno, básicamente o principalmente lo que vamos a ir viendo son esos apuntes de diario que va haciendo esta investigadora que se llama Chu Wan, si no recuerdo mal, sí, Chu Wan, y que nos va a ir contando un poco pues qué es lo que va descubriendo detrás de todo este ataque terrorista aparentemente que ha tenido lugar en esta especie de instituto. Claro, esto es como la puntita del iceberg, porque básicamente este instituto está debajo de, o sea, forma parte del tensorado, está bajo el mandato de los tensores y de la protectora, que la protectora ya es la protagonista del 4.º libro, con lo cual tengo muchas ganas de descubrir toda la historia de esta protectora que elige con mano de hierro. Pero bueno, centrándonos más en lo que pasa aquí, como digo, todo este ataque va a ser como la puerta de entrada de todo lo que se esconde en esas investigaciones ocultas y esa corrupción que existe dentro del tensorado, que pone un poco de manifiesto pues situaciones que yo creo que en la actualidad en muchísimos gobiernos opresivos se han dado, y es que se han hecho experimentos con personas, se han hecho experimentos en humanos de forma ilegal y muy escondida. Nada, no me extiendo mucho más porque la historia es muy cortita y yo creo que merece la pena pues descubrir qué es lo que está pasando, pero bueno, aparte de esta investigación, como digo, siguen habiendo personajes y siguen apareciendo personajes que estaban presentes en las 2 primeras partes de esta saga, pero bueno, de una forma como efectivamente mucho más secundaria, dándole el protagonismo a otros personajes. Una cosa que me ha gustado especialmente de esta tercera parte ha sido el epílogo de Laila Martínez, que Laila Martínez, si yo no me equivoco, es la autora de Carcoma. Y yo creo que ha escrito más epílogos para Duermevela. Si yo no me equivoco, o sea, que yo estoy casi convencida de que sí. Si me equivoco lo siento, pero bueno, que se llama igual, pero vamos, que yo creo que sí, que es la autora de Carcoma. Y hace un epílogo súper interesante y súper aclaratorio para si por si acaso tú no habías entendido lo que había pasado, ella te lo deja bien mascadito y te explica de dónde viene como esa trama o de dónde hemos visto antes una cosa similar. Se te ponen los pelos de punta. Me encanta, de verdad, o sea, me gusta muchísimo cuando tú te lees un libro y tú más o menos intuyes lo que ha pasado,
pero de repente en el epílogo hay como una persona que te explica dónde, por qué te estaba sonando eso, dónde lo habías visto antes y como por qué el autor ha decidido poner esa trama en concreto. En fin, espero que me esté explicando bien, yo creo que sí. Yo muchas veces cuando me pasa eso y a lo mejor no hay un epílogo aclaratorio, lo que hago es que me voy a aburrir porque muchas veces la gente explica en sus comentarios y da datos que yo digo, ostras, pues es verdad, eso se me había a mí pasado. Pero chica, que te lo pongan directamente en el libro es muchísimo más cómodo, está normalmente muchísimo mejor desarrollado porque la persona que ha escrito el epílogo se ha documentado tanto con los autores como con hechos históricos relevantes que puedan añadir información a la historia y valor a la misma. Así que bueno, muy bien, yo muy contenta. Así es que yo creo que son muy pesados todos, pero es que es verdad que las ediciones de Duerme Vela pues se nota que le ponen cariño y están muy cuidadas y pues ya está, es que se nota. Así que bueno, que nada, que yo os recomiendo mucho la saga del Tensorado. Me queda, como digo, la última parte y es que estoy convencida de que va a ser una saga que voy a volver a releer. Porque sé, o sea, me consta que hay muchos datos que se me han quedado como por el aire y, por ejemplo, de la primera parte que me leí hace como 2 años así, me acuerdo muy poquito. Así que seguramente que cuando me lea el cuarto o antes de leerme el cuarto, me relea toda la saga para ya, pues, cerrarlo con la memoria un poquito más fresca. Pero nada, muy guay. O sea, es que Neon Jam lo hace muy bien porque en cada libro de verdad que te sorprende. Bueno, el siguiente libro del que os voy a hablar se trata de Crisantemo Blanco, de Marilyn Pratt, que es el libro que hemos leído este mes en el Club Literario. Bueno, yo creo que ha sido, a grandes rasgos, uno de los libros más duros que me he leído, no sé si en mi vida, pero sí desde luego, muchísimo tiempo. Cuando yo decidí escoger este libro como una de las propuestas para leer en el club, la verdad es que yo tenía otra pretensión, o sea, yo tenía otra idea de lo que me iba a encontrar. Que lo decía directamente en el vídeo que hice con las propuestas para la lectura del mes de marzo, que a mí me daba la sensación de que iba a ser un libro pues que iba a hablar de un falso matriarcado, porque al final nos situaba en la isla de Jeju, en Corea, en un periodo de justo la invasión japonesa en Corea, un periodo de entreguerras también, o sea, bastante turbulento, y que íbamos a conocer esa comunidad de buceadoras, las Hanjo, que son unas mujeres que viven en la isla de Jeju, que se ganan su propio sustento a través de la pesca submarina. Entonces, bueno, yo tenía la pretensión que lo que íbamos a ver pues iba a ser, como digo, ese falso matriarcado en el que al final pues se iba a exponer que la situación de la mujer no era tan idílica como parecía, que sí que se ganaban su sustento, pero seguían viviendo dentro del sistema patriarcal y bueno, eso aparece, pero no es para nada la trama de la novela. O sea, básicamente lo que vemos aquí es lo que sucedió en esa isla y en muchísimos más lugares, por desgracia, que durante la invasión japonesa, pues bueno, los soldados japoneses, el gobierno japonés, de forma además legal, reclutaba y secuestraba, porque la palabra es secuestrar, a mujeres y a niñas y las convertía en esclavas sexuales para el ejército, o sea, para los soldados que servían al emperador en Japón. Esto es un hecho histórico que ha sucedido y del que yo, por ejemplo, no tenía ni idea, y las mujeres que han leído conmigo, la mayoría tampoco lo conocía. Así que bueno, que ha sido absolutamente terrorífico. El libro no se ahorra ningún tipo de detalle, es muy cruel. Lo que vemos es una historia como a dos voces. Por un lado tenemos a Hana, que es una chica muy joven de 16 años, que es una hanjo, que bucea con su madre y con su comunidad y bueno, pues está empezando a ganarse el sustento, a ganarse pues el alimento y a trabajar. Y por otro lado tenemos a Emi, que es su hermana pequeña, y bueno, la historia, el libro nos sitúa en la situación de que a Hana pues efectivamente la secuestran los soldados japoneses y Emi, años después, cuando ella ya es muy anciana, pues nos va a ir contando cómo ha sido su vida sin su hermana y esa búsqueda incansante que persigue por reencontrarse con ella. Esto es básicamente lo que vamos a ver. El libro como digo, no se ahorra ningún tipo de detalle, es muy duro. Describe situaciones muy dolorosas de cómo los soldados trataban a estas mujeres, cómo las torturaban y cómo las violaban de manera sistemática, cómo las secuestraban, las sacaban de su hogar sin decirle absolutamente nada y bueno, les hacían
Pues os podéis imaginar, absolutas barbaridades. Lo hemos pasado regular, la verdad, leyendo el libro. Yo sé que muchas de las que lo han leído conmigo decían que no podían parar de leer porque necesitaban saber lo que estaba pasando, que era un libro como muy adictivo. En mi caso no ha sido así. Yo tenía que parar, o sea, yo me leía un capítulo y tenía que parar porque no podía seguir. Por suerte teníamos, como digo, la historia de Hannah es la más dura, es la más complicada, porque bueno, al final es ella la que sufre esa situación en primera instancia, aunque Amy evidentemente sigue sufriendo pues los estragos de la guerra y los estragos de que evidentemente secuestran a un familiar muy querido y que no sepa muy bien lo que está pasando. Pero bueno, sí que es cierto que los capítulos de Amy como que te ayudan en cierta manera a tomar un poco de aliento y a seguir un poquito para adelante, porque es que había momentos que eran absolutamente insoportables, que te cabrean muchísimo. Hay un personaje en la trama que es absolutamente asqueroso, o sea, es que es asqueroso, despreciable. Creo que es de los personajes que más he odiado en mi vida, y sé que no soy la única, porque las que lo estaba leyendo conmigo estaban todo el rato igual, o sea, le hemos deseado el mal a más no poder, una cosa espantosa. Y bueno, yo creo que este libro a lo mejor lo hubiésemos sufrido, lo hubiésemos vivido de otra manera si no supiésemos que efectivamente son historias que sucedieron de verdad. Yo personalmente, sin entrar mucho en detalle, diré que estoy muy de acuerdo con el final que tiene el libro. Creo que la autora lo defiende muy bien y yo, es que no lo puedo negar, hubiese hecho exactamente lo mismo. Creo que es un final bien, o sea, un final para mí bien, no lo puedo decir de otra forma. Que no me esperaba para nada que fuese a ser tan chungo este libro. Creo que si no lo hubiese leído en lectura conjunta, muy probablemente no hubiese pasado del segundo capítulo, o sea, porque la autora, una cosa que sí que le agradezco en cierta manera, es que no te hace sufrir en el sentido de alargar mucho la agonía, sino que desde el primer momento va a cuchillo y te deja muy claro de qué va esto, por si tú no quieres seguir, que cierres el libro, ¿sabes? O sea, que no te tenga como, ay, ¿qué le va a pasar a esto? Ay, ¿qué le va a pasar a otro? No, o sea, le pasa casi desde el segundo uno para que tú no le estés dando vueltas. Pero bueno, que si finalmente os decidís a leerlo, pues eso, que lo tengáis presente. Sí que os digo, es un libro de 100 estrellas, o sea, no le doy 5, le doy 100 estrellas. Me parece un libro, pues, muy necesario que exista. Porque encima es que es escalofriante que esto no se le haya hecho justicia a esta situación. Actualmente el gobierno de Japón sigue sin haber asumido la responsabilidad por lo que sucedió. Porque bueno, claro, aquí lo que vemos también es que evidentemente los problemas de las mujeres están siempre relegados a un segundo plano. Porque claro, aquí como digo, nos situamos en la situación de que Japón ha invadido Corea, pero luego, seguidamente, después de esta guerra de Japón y Corea, nos metemos en la guerra de Corea del Norte contra el Corea del Sur. Entonces, claro, pasamos de una guerra a otra guerra, y cuando todo esto se sucede y llega el momento de enfrentar pues las consecuencias de la guerra y bueno, pues renovar las ciudades y todo eso, el tema de lo que había pasado con las mujeres que habían desaparecido misteriosamente no se investiga. Se deja absolutamente de lado. De hecho, si no me equivoco, estos acontecimientos se suceden, si no estoy mal, entre 1940 y 1950, y hasta 1993 no sale de una forma pública una mujer que cuente lo que le pasó a ella y a otras muchas. A raíz de que esta mujer habló, en Amnistía Internacional hubo muchísimas otras que la secundaron y bueno, pues la sociedad se dedicó pues, a decir que se lo estaban inventando, a desacreditarla absolutamente, claro, porque siempre que a las mujeres les pasan situaciones de este tipo, lo primero que se hace es quitarles la razón, ponerlas como culpables, en lugar como víctimas y bueno, mil barbaridades más que te ponen mala. O sea, ya os digo que el libro no es nada agradable, que se pasa mal, que te cabrean muchísimo. Encima ves como ella, a pesar de todo lo que están pasando, sienten vergüenza de lo que les está sucediendo, saben que incluso puede que sean repudiadas si regresan a su aldea. En fin, una de cosas que es que me pongo mala. Y eso, que en general todas hemos tenido pues la misma sensación, como os digo, ha sido muy agradable el poder por lo menos compartirlo
y eso, desahogarte un poco, pero bueno, no deja de ser también un poco triste el hecho de que, como digo, en ese grupo de lectura, siendo mujeres de distintas edades, distintas generaciones, incluso distintos países, por lo tanto, distintas culturas, hayamos tenido experiencias tan similares. Son cosas que ya sabemos, pero que no te dejan de chocar y de sorprender que efectivamente nos hayan educado a través del miedo. De ten cuidado, de no pases por aquí, o sea, al final es como que tú, en lugar de ser una víctima, si te pasa algo, es como que has sido irresponsable porque no has tenido suficiente cuidado. Esto se ve también en el libro, por eso lo digo. Así que bueno, que nada, ha sido un viaje, o sea, es que yo diría que este libro ha sido un viaje. Creo que no me lo volvería a leer, si os soy sincera. Puede que dentro de mucho tiempo, cuando a lo mejor se me difumina la historia y ahora que sé cómo termina, sí que puede que le echase algún vistazo, pero me saltaría muchísimos pasajes. O sea, es un libro al que yo le doy 100 estrellas y agradezco muchísimo que exista porque sé que hay mucha gente que niega estas cosas porque, claro, el borrado de memoria histórica, por lo visto, es que es internacional y nos gusta muchísimo, y esto es lo que pasa cuando se intenta borrar la memoria histórica, que no se hace justicia y que situaciones tan bárbaras como esta pues no son condenadas. Que esto ha sido básicamente Crisantemo Blanco, o sea, es que podría estar con mucho tiempo hablando, pero ya me está doliendo la tripa. Así que voy a parar. Los recomiendo muchísimo leerlo con cabeza, sabiendo lo que os vais a encontrar y preparado pues, para pasarlo mal. Pero sí, de verdad que es un libro que necesita ser difundido. Bueno, y tras este viaje, yo necesitaba algo que me sacara de ahí porque yo me iba a hundir en la miseria con este libro. De verdad que he tenido noches que he tenido hasta pesadilla, que no dormía bien, o sea, ha sido heavy. Y nada, pues claro, se me ocurrió pues que qué manera de contrastar esta situación realista, cruel de la Corea del siglo XX, que qué mejor manera de hacerlo si no es con un libro de Elizabeth Gaskell, en este caso pues una cosa más, pues de tacita de té, una cosa tranquila, de gente que yo con la que jamás me voy a cruzar con una situación para nada similar. Y bueno, yo que sé, una cosa como mucho más terrenal, más tranquila, bueno, un respiro, de verdad, que es que ha sido un bálsamo para las heridas que me estaba causando Crisantemo Blanco, así que yo feliz. Más allá de que lo haya elegido por ese motivo, os voy a hablar un poquito de lo que es el libro en sí y de lo mucho que me ha gustado y por qué me ha gustado. Sabéis que yo a esta autora es que ya le tenía amor por Norte y Sur, porque la verdad es que Norte y Sur es que me parece una obra maestra, de verdad es que no lo sé decir de otra forma porque me parece una obra maestra. Podría analizarosla durante un montón de años de por qué es tan maravillosa, pero bueno, como ves, soy tan pesada, nada, simplemente deciros que os la leáis porque es absolutamente maravillosa. Pero bueno, sí que es cierto que no tiene nada que ver con hija y esposa, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver en cuanto a trama, ni tiene nada que ver en cuanto a la intencionalidad de la obra, a mi parecer. Esta novela transcurre pues en un pueblecito pues de algún lugar de Inglaterra, la verdad que se llama Hollingford el pueblo, pero sinceramente desconozco si existe en la realidad. Pero bueno, que podría ser pues cualquier ambiente rural, cualquier pueblecito de la Inglaterra del siglo XIX. Y vamos a seguir pues la vida de la gente de este pueblo, en concreto de un padre y su hija. Este hombre es el médico del pueblo y bueno, pues se quedó viudo joven y tiene a su cargo pues a una niña de unos 11 años aproximadamente. Claro, ¿qué pasa? Pues que esta niña está creciendo y él se está dando cuenta pues que le falta como eso que se dice que es la influencia femenina. Que ya la gente del pueblo está empezando a hablar y como que hay cosas que están viendo que en esta niña que se llama Molly, pues no son como deberían de ser, ¿no? Como que el padre trabaja mucho porque, como digo, es el médico del pueblo, entonces tiene que estar yendo y viniendo todo el día y al final ella pues está sola, ya se está convirtiendo en una mujercita y claro, pues no tiene a nadie que le aconseje, que le acompañe, que le diga cómo se tiene que comportar y está pues digamos un poco asalvajada. Así que un poco para remediar esta situación a este hombre se le ocurre volver a casarse. Claro, esto a Molly pues le viene fatal. O sea, a Molly estaba muy contenta con su forma de vida, con su padre, su casa, su tranquilidad. Y ahora de repente pues le meten en su casa a una señora a la que además
le fuerzan a llamarla mamá, que tú dices, bueno, pero es que esta niña ya tiene una madre, o sea, de la madre de repente se hace un borrón absoluto en el libro y ella se ve forzada pues a llamar a esta nueva señora Gibson, que es el apellido de su padre, pues mamá. Esta mujer, pues yo diría que responde bastante al perfil de persona narcisista, este tipo de persona que todo lo hace bien, todas las decisiones que toma son buenas y todo lo que les pasa a ella es lo más grande del mundo y lo que les pasa a los demás no tiene ni punto de comparación. Bueno, pues eso. Me ha recordado mucho por este motivo a Mansfield Park de Jane Austen. O sea, en general se parece bastante. Tanto la protagonista se parece un poco a Fanny, aunque vamos, yo me quedo con Molly sin duda 1000 veces porque por lo menos Molly sí que pone los puntos sobre las íes de vez en cuando, sí que se planta, sí que da su opinión, sí que muestra más sus sentimientos y Fanny, sin embargo, es como se lo queda todo para ella, no piensa más de los demás, no es capaz de dar su opinión casi nunca, así que yo me quedo con Molly, creo que está... O sea, me parece como mucho más natural, como mucho más real. No lo sé. A mí la gente que es como tan pusilánime como Fanny me pone muy nerviosa. Pero es que aparte de Molly, también me recuerda mucho a la tía de Fanny, que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pero es que la tía de Fanny y la señora Gibson, que es la nueva madre de Molly, son un calco. O sea, es que yo creo que podrían ser hermanas perfectamente. Me ponía muy nerviosa, me sacaba de quicio. Pero sí que es cierto que me parecen personajes, pues eso, que están muy bien construidos, que le genera al lector por sentimientos encontrados, no sé, como que te cae bien, pero te cae mal. No tiene mala intención, no es mala persona, pero a la vez eso, que es muy narcisista, muy ególatra. Y bueno, pues eso, personas que te sacan de quicio. Yo creo que en general todos tenemos a alguien así a nuestro alrededor y más o menos pues tenemos que intentar lidiar con esa situación. Algo que ayudará a Molly a sobrellevar esta nueva vida será la llegada de su hermanastra. Y es que esta nueva señora Gibson también había tenido una hija de un matrimonio anterior y tiene aproximadamente la edad de Molly. Esta hija, que se llama Cynthia, ha sido uno de mis personajes favoritos porque, bueno, pues es la típica chica pues que es muy guapa. O sea, Cynthia se la describe como una chica que no es muy buena en cuanto a intelecto se refiere, pero es absolutamente guapa, todos los hombres se enamoran de ella, es muy perspicaz, o sea, todo el rato está como contestándole a la madre de forma irónica, como que le toma mucho el pelo y defiende mucho a Molly cuando la madre pues se mete con ella o cuando la gente se intenta aprovechar de ella. ¿Qué pasa? Pues que las mujeres que en general contestan no sientan bien, no gustan. Entonces, claro, aquí tenemos un poco como a Cynthia como medio dibujada, como si fuera un personaje malo. Es un poco el modelo que no habría que seguir para ser una buena dama. Pero claro, ¿qué pasa? Aquí entran en escena otros personajes, en este caso son dos hermanos, que pertenecen a la familia más antigua de la zona. En aquella época pues como que se tenía mucho valor, aparte de evidentemente la nobleza, gente que no era de la nobleza, que eran terratenientes, pero que llevaban muchos sitios, muchos siglos en esa tierra. El apellido familiar pues llevaba mucho tiempo en esos lares. Esta familia es muy amiga del señor Gibson porque, bueno, pues por los estados de salud él tiene que visitarlo frecuentemente. Y entonces, bueno, pues establecen una buena relación. Molly pasa una temporada en esa casa y le cogen mucho cariño. Y bueno, pues tienen dos hijos también pues mayores. Uno de ellos que es Hopworth, que va a ser el heredero, en el que está puesta pues toda la esperanza de que tiene que ser perfecto absolutamente, que va a ser el que herede el apellido familiar y continúe con la dinastía. Y por otro lado tenemos al hermano menor que se llama Roger, que como no va a heredar nada, él tiene, bueno, no que sí puede, sino que tiene que buscarse una profesión porque al final él no va a tener garantizada su economía, por así decir. Sí que hereda algo, pero no tanto dinero, necesitan siempre trabajar para poder ganarse el sustento y poder continuar en la vida. Entonces él es un chico bastante inteligente, se describe como alguien que no es muy atractivo, pero que tiene mucho carisma, es muy agradable, es muy amable y parece ser que Molly tiene un poco de crush con él porque la trata muy bien desde el principio. Es una situación, si os digo la verdad, también similar a la que sucede en Mansfield Park. Y es que, bueno, pues Roger no pone su ojo en Molly y claro, pues Molly tiene ahí una especie de desengaño
en la que vamos a ir siguiendo una situación muy similar a la que le pasa a nuestra querida Fanny. Estos son básicamente los protagonistas de la trama, pero ya os digo, el libro tiene casi 800 páginas, así que da bastante de sí. Creo que la mayoría lo sabe, pero bueno, esta fue la última novela que escribió Elizabeth Gaskell y tristemente la autora falleció antes de poder terminarla. Así que es una novela que está inacabada, está casi terminada, o sea, tú más o menos te puedes figurar cómo va a terminar. De hecho, hay una nota del editor, porque este libro se publicó por fascículo en un periódico, ¿vale? O sea, es que yo flipo con estas cosas, de que la gente estuviese, pues no sé, a lo mejor 2 años comprando el periódico para leer cómo continuaba la historia. Bueno, pues el caso, que hay una nota del editor que explica un poco, pues, que se puede más o menos intuir al final, que esto es probablemente lo que hubiese sucedido y te lo cuenta. Y porque, bueno, conocía a la autora, más o menos le había dicho lo que quería y, bueno, pues que es triste al final que no lo pudiese terminar. Pero bueno, yo creo que eso como que le añade un poco de encanto a la historia, ¿no? Yo creo que sí. Para mí no está inacabada, o sea, para mí no lo está. Y nada, que pues como habréis podido intuir, pues me ha encantado. La autora como que pone muy en relevancia el hecho de que en esa época... pues por ejemplo, lo fugaz que eran los matrimonios, si es que apenas se conocían, o sea, que el sinónimo de que alguien te atrayese era que te habías enamorado, o sea, directamente, no decían en ningún momento una persona me gusta, sino que ya me he enamorado, o sea, tenían crashes por la gente todo el rato, pero todo el rato. Y claro, ¿qué pasa? En el momento en que se enamoraban de alguien, pues ya se querían casar, o sea, ya directamente se querían casar. Esto daba lugar a situaciones en las que tú no conoces para nada la persona con la que te vas a casar, porque al final se dejaban llevar por, como digo, la atracción del momento, o sea, veían un físico, en realidad veían un físico y ya se querían casar, porque claro, por otra parte es que casi no se podían hablar si no se habían casado, que habría un montón de matrimonios pues que no cruzarían ni 3 palabras al cabo de 4 meses, y que claro, porque había una incompatibilidad de caracteres que en el momento que conocían a la persona decían, hombre, pues que en realidad no es muy afín a mi gusto. Pues claro, si es que no la conoces, si es que simplemente te ha gustado como es y ya está. Y por otro lado, pues también pone en hincapié lo fácil que era para las mujeres caer en desgracia. Porque básicamente, si te veían hablando con un señor, tú ya te habías echado a perder. O sea, ya todo el mundo te criticaba, o sea, no tenías derecho básicamente a moverte por ningún lado sola, o sea, era muy difícil y por supuesto si no te habías casado no podías intercambiar palabras con ningún señor, o sea, eso era de cajón. Si sumamos estos dos hechos, pues claro, sale a colación la cantidad de propuestas de matrimonio que se llevaban en la época, o sea, es que yo me imagino que cruzaban 3 palabras, ¿te quieres casar conmigo? O sea, esa era la tercera frase que se decía, de verdad, me parece una locura. Y que claro, que al final también primaba mucho el deseo del hombre, más que la voluntad de la mujer. Es que lo plasma así tal cual en una frase, es que lo dice, entonces es más importante el deseo de un hombre que mi voluntad. Esto lo dice una de los personajes femeninos y es que así, al final, como ellos eran los que mandaban en esta sociedad patriarcal, eran un poco los que decidían incluso si se había disuelto el matrimonio o no. Bueno, una locura, de verdad. En fin, que de verdad que parece una típica novela de tacita de té, pero es que esta mujer no se deja nada en el tintero, se coge como muy bien la sociedad, tanto de la época como la sociedad, yo diría que en general, porque es que hay cosas que tú dices, pero si es que no ha cambiado tanto. De verdad, se sigue jugando a las mujeres por la cantidad de parejas que han tenido a lo largo de su vida en contraposición con los hombres que siguen siendo unos máquinas. Bueno, unas cosas, de verdad que han pasado 2 siglos ya y hay situaciones que las sigues viendo que siguen pasando, así que bueno, ya está. Pues por eso serán clásicos, chicas, porque puedes identificarte con la situación. Así que nada, que yo, por supuesto, ya mi amor hacia Elizabeth Gaskell es que está afianzado. Esta novela, si os gusta Jane Austen, de verdad esta novela os la tenéis que leer, es imperativo. Así que no lo puedo decir de otra forma. En fin, ya está, que ya he hablado un montón de ella y yo creo que ha quedado claro que me ha encantado. Y bueno, pues estos han sido los libros que he leído durante este mes.
dos de ellos dentro de la iniciativa del Marzo Asiático, que han sido El descenso de los monstruos y Crisantemo Blanco, y otro que ha sido un poco, pues como digo, bálsamo para la herida, que ha sido el de Hija y Esposa. Deciros antes de despedirme que para el mes que viene vamos a leer La hija de Robert Post de Stella Gibbons, un libro que nos va a sacar de la depresión en la que nos ha sumido Crisantemo Blanco, que yo ya debo confesar que he empezado, que no me esperaba para nada que estuviese siendo como está siendo, y que creo que va a ser bastante divertido y como muy diferente. Así que si os apetece apuntaros, pues os dejo abajo el link al grupo de lectura porque todavía está ya a tiempo de empezarlo. No creo que tardéis mucho en leerlo. El primer comentario lo haremos el lunes día 3, así que todavía, ya como digo, creo que os da tiempo de uniros. Y pues nada, esto es todo lo que tenía que comentar hoy. Dejadme abajo en la cajita de comentarios si habéis leído alguno de estos libros o qué habéis leído durante este marzo asiático. Si sois fan como yo de Elizabeth Gaskell, ¿qué otras novelas de ella me recomendáis? Porque yo ya es que me las pienso comprar todas sin ninguna duda. Y nada, pues eso, que esto es todo por mi parte por hoy. Ya sabéis, no olvidéis de darle me gusta, compartir y suscribiros y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!